Hola, bienvenidos nuevamente, incluso a todos nuestros amigos y amigas de otros colegios que han visto en estos comentarios un pequeño aporte en este estudio online que se está practicando en muchos rincones de nuestro país. Bueno, estábamos viendo que dentro del siglo XV se produce una larga lista de hechos que marcan el cambio ya definitivo de Edad Media a Edad Moderna. Esta enumeración la habíamos iniciado señalando que hay un principio de continuidad, las cosas que no cambian, y cambio. Y dado de que todos estos tienen efectos muy importantes que generan efectivamente cambio, es que han sido seleccionados por los historiadores, unos más que otros, como el hito y en mi caso este planteamiento de una suma de todos estos hechos dentro de un siglo que definitivamente marcan el cambio de edad. Habíamos mencionado el fin del feudalismo, habíamos mencionado el surgimiento de la burguesía. Como vemos, dos elementos que tienen que ver con la política, la economía y la sociedad. La burguesía con el comercio y la estructura social. Por su parte, debemos mencionar también la apertura de nuevas rutas comerciales. En cuarto lugar, la caída de Constantinopla, del cual, insisto, se hizo un comentario completo. En quinto lugar, el fin de la Guerra de los 100 años. El término de una guerra siempre va a traer consecuencias positivas. En sexto lugar, la creación de la imprenta con una proyección gigantesca en el ámbito cultural. Debemos mencionar que probablemente en séptimo lugar lo que vamos a conocer como el humanismo. Y es aquí donde lo retomamos, pese a que vamos a hacer inmediatamente después de este comentario uno sobre el humanismo. Esta corriente, podríamos decir, literaria, filosófica, bien, esta expresión escrita del pensamiento tiene que ver con algunos de los hechos que señalamos anteriormente. La caída de Constantinopla y el fortalecimiento de la burguesía, por su parte en Italia, se transformó esto en el mecanismo que hizo que desde Bizancio o el Imperio Bizantino huyeran al lugar en donde tenían mayor posibilidad de sobrevivencia todos estos artistas, filósofos y sabios que vamos a llamar de este imperio ya prácticamente cayéndose a las ciudades entonces italianas en donde la burguesía los va a acoger, ¿cierto? Ahora, ojo, que este también fue un proceso bastante largo, tanto desde la expansión otomana, la migración de artistas y el ascenso de la burguesía. No es una situación de cambio brusco y tajante en una fecha puntual, como sí en otros. Ahora, el humanismo se va a desarrollar fundamentalmente o va a comenzar a su desarrollo en el siglo XIV, en el cual van a destacar escritores, literatos, podríamos también decir, vamos a destacar la presencia también de filósofos, de personas que van a, producto de la influencia de los sabios bizantinos, rescatar la idea de la filosofía y la visión o cosmovisión del mundo greco-romano. Así, los humanistas van a rescatar antiguos clásicos greco-romanos, los van a reinterpretar, se van a imbuir de ellos y van a plantearse una nueva forma de ver la vida en la cual ahora el ser humano va a ser el centro y no Dios en este teocentrismo medieval. El humanismo se va a proyectar por el siglo entonces XV y en parte hacia el XVI y va a tener un efecto importantísimo que vamos a comentar más adelante. Si hablamos del siglo XV, 1400 en adelante, fíjese que empieza a desarrollarse lentamente un movimiento artístico. El humanismo es su expresión literaria. Este movimiento artístico, conocido por todo el mundo, es el Renacimiento, que tiene que ver también con la reedición, diría alguien hoy día, un reinicio, si habláramos en términos computacionales. Se busca, se renace, se mira hacia atrás nuevamente la cultura greco-romana, producto de la influencia que estoy señalando, tanto de artistas como sabios en general bizantinos que han llegado a Italia. El Renacimiento va a rescatar la figura humana, va a rescatar la figura con su hermosura del cuerpo humano. Van a aparecer los desnudos, van a aparecer expresiones también pictóricas maravillosas. El Renacimiento sería casi una ofensa pretender explicarlo con palabras. El Renacimiento se estudia, se puede y se tiene que ver.
para lo cual sin lugar a dudas hay una enorme cantidad y de muy alta calidad de productos en la web, ¿verdad? Nosotros aquí estamos enumerando todos los hechos que se desarrollan en este siglo. Este periodo en el que el humanismo va a ser el primer paso que desarrolla luego todo un movimiento renacentista, artístico, pictórico, escultórico y también en gran medida arquitectónico, debemos incluirlo, ¿por qué no? Va a ser un periodo llamado el 480, que coincide 1400 en adelante. Se le llama el 480 al desarrollo de este siglo, ya que el Renacimiento se proyecta hacia el siglo XVI. En este 480 es cuando vamos a encontrar el desarrollo de las expresiones artísticas de Brunelleschi, Sandro Botticelli. Vamos a ver los mejores años del gran Leonardo da Vinci y en el 480 los primeros años del gran Miguel Ángel, que como verán se proyectan también hacia el siglo XVI. Un siguiente acontecimiento que ocurre dentro del siglo y que en algunos casos es un proceso, en algunos casos se ha seleccionado una fecha puntual, tiene que ver con la era de los descubrimientos geográficos. Este va de la mano de otro acontecimiento que ocurre el mismo año, nuestro famoso y conocido 1492. Como ustedes ven, estamos avanzando en este siglo XV y que está terminando en 1492. Se conjugan dos situaciones que podrían hacer de esta una número, sí, podría ser perfectamente una número 8 y número 9 en esta lista que estamos elaborando juntos. Chiquillos, en ese año 1492, en la península ibérica existen 4 reinos importantes. Castilla, Aragón, por su parte Navarra en el norte, y en el sur todavía va a quedar lo que en terminología lingüística castellana le llamamos reino. Sin embargo, para los musulmanes es califato, o en este caso la pérdida de mucho territorio dentro de la península ibérica ha reducido la presencia musulmana solo en el sur, en Granada. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón no van a dar todavía como origen a la España que nosotros conocemos, esta antiquísima región, Iberia, Hispania, provincia romana, el reino visigodo, luego con el califato, el andaluz, etc. Vamos a encontrarnos al término de este siglo con el momento en el que la unión de Castilla y Aragón va a permitir, con una historia, digamos, con una derivación, la incorporación, por supuesto, de Navarra, y en 1492 las fuerzas, llamemos cristianas, de la península van a expulsar definitivamente, se dice así, a los moros, o mejor dicho, van a conquistar Granada, y esta va a pasar a ser parte de los reinos cristianos de la península, que en el matrimonio de Isabel y Fernando, que hoy día podríamos nosotros llamarle una especie de matrimonio con separación de bienes, porque no es un chiste esto, pero uno podría decir que Fernando era rey en Aragón, pero no era rey en Castilla. Isabel era la reina Isabel de Castilla, pero no era la reina en Aragón. Sin embargo, la unión matrimonial más esta conquista que estoy señalando al término del siglo va a potenciar ahora sí una visión de una España unificada. Este hecho va a permitir que España, particularmente los reyes católicos, Isabel y Fernando, y específicamente Isabel, van a jugársela y van a apoyar un proyecto tremendamente descabellado, como era el viajar hacia Occidente, pretender dar la vuelta al mundo y llegar a la India, a Japón, a China, que es este proyecto que presenta Cristóbal Colón. Dije en el comentario anterior que Portugal había comenzado mucho antes. A esta altura, Portugal en 1483 ya había navegado con esta política estatal de Enrique el Navegante hasta prácticamente lo que hoy día llamamos Ciudad del Cabo, el Cabo de Buena Esperanza. Entonces los portugueses llevaban mucho camino recorrido en la búsqueda de la ruta para llegar a Japón, China e India. Y así fortalecer el comercio, saltarse los intermediarios y desarrollarse como reino de gran potencial en Europa. Cristóbal Colón fue rechazado en Portugal. Su proyecto era muy inseguro. Sin embargo, España, o en este caso Castilla, a la hora de
de destacar uno de los reinos dentro de España, no tiene nada que perder. La expedición de Colón prácticamente es una empresa privada. Desde el punto de vista de una narración romántica, como se dice, hay gente que a veces dice de que la reina Isabel por poco y puso sus propias joyas, ¿no es cierto?, para costear el viaje. Si fue así o no, no sé. Pero parece que no. Aquí hubo burgueses, que ya podríamos empezar a llamar empresarios, que dijeron cuánto cuesta y qué hay que hacer para apoyar a Colón. ¿Cuánto podemos perder? Puede ser mucho, pero cuánto podríamos ganar si la ruta es efectiva es infinitamente más. De esta manera llegamos así a un 1492, en donde Castilla y Aragón se unen, importante hecho, ya no quedan recintos musulmanes en la península ibérica, cambio, y Cristóbal Colón, de manera accidental, va a llegar a América. No me gusta decir que la descubre, y eso es interesante para que tal vez lo discutamos en otro momento. Llega a América, no es el primero. Ya saben ustedes que llegaron los vikingos mucho antes, pero ellos no se quedaron y no les fue tan bien. Colón entonces llega a América. Así, en este siglo XV, la caída de Constantinopla en poder de los turcos otomanos y el descubrimiento de América, tradicionalmente señalado, la llegada de Colón, del español, del europeo, a América, podemos decir que son los dos hechos ya más destacados dentro de esta lista de 10, 11, perdí hasta la cuenta conversando con ustedes, que van a definitivamente marcar los cambios y van a promover los cambios de manera tal que a partir ya del siglo XVI, 1517, miren ustedes, comienza incluso la Reforma Protestante, que podríamos incluirlo como otro de los grandes hechos. Pero dejémoslo hasta ahí, hasta el inicio de este siglo XVI. Con estos dos grandes hechos y con todo lo que está cambiando en Europa, demostrado en este comentario, insisto, a veces con una pequeña simple pauta, a veces sin dar mucho detalle, sin tecnología, etcétera, sino que solo conversando, hablando con ustedes, pidiéndoles que se imaginen muchas cosas, la ruta de Colón, el viaje, las guerras, etcétera, podemos decir de que la Edad Media queda atrás, comienza la Edad Moderna. A partir de aquí entonces van a venir nuevas expresiones políticas, el fortalecimiento de los reyes, económico, pues un nuevo mundo se abre literalmente con la llegada del europeo a América, que va a fortalecer el comercio, una sociedad que cambia con la presencia y el ascenso de la burguesía y un nivel de cultura que se va a desarrollar de manera insospechada unas pocas décadas antes, con el Renacimiento. Va a empezar así un siglo XVI también con nuevos vientos de cambio en la fe cristiana, dando inicio así a la reforma religiosa como un hecho que también se va a ir relacionando con el humanismo, el dejar atrás el teocentrismo medieval, las crisis de la iglesia, etcétera, etcétera. En el próximo comentario vamos a hablar del humanismo con algunos detalles más. Entonces, a trabajar sus materiales, a ayudarse entre todos y cuidarse mucho en casa, que es muy importante en esta hora. Nos vemos, hasta la próxima, chao, chao.